Muy bien, pues es momento de comenzar el segundo panel de esta tarde, de este foro. El tema, tecnología y productividad. Y este panel está integrado por Robert T. Fraley, Executive VP and Chief Technology Officer Monsanto, como expositor. Por favor, un aplauso. También nos acompaña Francisco Meré Palafox, Director General de Agrofinanzas S.A., Institución de Banca Múltiple, como moderador. Un aplauso, por favor. De igual forma, nos acompaña Víctor M. Villalobos Arámbula, Presidente del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y Luis Herrera Estrella, investigador sin staff, pero él por cuestiones de logística no puede estar en este momento con nosotros, pero de todas maneras brindémosle un aplauso a los dos, por favor. Y bueno, para dar inicio, quisiera antes que nada presentar a Robert T. Fraley. Robert Fraley recibió su doctorado en microbiología y bioquímica en 1978 en la Universidad de Illinois y posee un postdoctorado del Instituto de Investigación del Cáncer de la Universidad de California. El doctor Fraley se unió al programa de Ciencias Biológicas de Monsanto en el año de 1981 como especialista en investigación senior. En 1986 fue nombrado director del Grupo de Investigación de Plantas y en 1992 asumió el rol de vicepresidente de tecnología. Actualmente ocupa el puesto de vicepresidente ejecutivo y director de tecnología, supervisando la investigación y desarrollo de tecnología de los cultivos y semillas de Monsanto. Es reconocido a nivel mundial por sus importantes contribuciones en el desarrollo de tecnología de transferencia de genes a plantas. En el año 2013 fue galardonado con el Premio Mundial de la Alimentación 2013, World Food Prize, el reconocimiento más prestigioso en agricultura y alimentación por la investigación de que su equipo ha realizado en materia de biotecnología vegetal, así como por sus contribuciones al desarrollo y mejora de cultivos. Y, antes que nada, tiene la palabra Robert T. Fraley. Adelante, por favor. Thank you. It's great. Muchísimas gracias. Es maravilloso estar aquí con ustedes y ver que tantas personas están interesadas en el futuro de la agricultura en México y la importancia que la tecnología juega en ese futuro. El día de hoy hablo como representante de Monsanto, empresa que cuenta con marcas que hacen negocios de semillas aquí en México desde hace 50 años y también como galardonado de este premio de la alimentación porque fui amigo del Dr. Borland, que pasó muchos años aquí, y pienso que su mensaje fundamental de la importancia de la tecnología para aumentar el rendimiento, para mejorar la probabilidad de los productores, pero también para tener una seguridad alimentaria, que es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Considero que lo que hace que sea un reto tan grande el día de hoy es que yo encuentro que cuando hablamos acerca de la agricultura hay tantos componentes diferentes en tantas áreas de importancia y todos estamos al tanto de la creciente población mundial y lo que representa en la mejora de las dietas y la nutrición, que el agua se está volviendo crítica en la agricultura y la mayoría de agua fresca o potable está siendo utilizada para nuestros cultivos. El cambio de las políticas hechas por legisladores que no entienden la tecnología o el papel tan importante que juega la agricultura. Y todo esto debe de ser visto cuando nos enfrentamos a los cambios climáticos y las implicaciones que estos tienen en nuestras cosechas. Mucho de lo que haya sido discutido esta mañana, si ustedes ven el reto, tenemos 7.2 mil millones de personas viviendo alrededor del mundo. Las Naciones Unidas han
puesto la meta del 2050, que vamos a tener 9.5 mil millones, y los retos en agricultura es la manera en que nosotros podemos duplicar el suministro de alimentos para poder nosotros alimentar 9.5 billones de personas. El planeta necesita producir mucho más alimentos de lo que tenemos registrado en la existencia de la humanidad. Entonces creo que es el reto mucho más grande que el planeta enfrenta en la actualidad. Y nosotros bajamos esto a las oportunidades y los retos de México. Creo que espejan ese reto mundial. Vemos que se continúa el crecimiento en la poblacional. Sabemos que tenemos retos de lucha contra la pobreza. Vemos una clase media creciente y obviamente eso es una oportunidad. Todos estos son factores, ya que sea el luchar contra la pobreza, mejorar la nutrición o el desarrollo económico mundial. Todo esto puede ser solucionado con mejoras básicas en la agricultura que mejoren la productividad y el rendimiento y productividad de nuestras cosechas. Entonces, un componente importante para la agricultura. Esto es crucial para muchos de los trabajos en las industrias, tanto en México, a pesar de los altos niveles de sofisticación agrícola, hay muchas importaciones y pueden ver que las importaciones de maíz y de soya que provienen de alrededor del mundo. Creo que es uno de los argumentos muy importantes para que la agricultura aumente los trabajos y el trabajo a nivel mundial, reduciendo la necesidad y las importaciones. Y esto juega hay un papel importante que puede jugar la tecnología en mejorar las vidas de los pequeños agricultores a través de México. La oportunidad aquí es enorme. A través de los análisis que hemos realizado, los países más altos en producción de maíz, países de mediana producción, los países de baja producción, ahí podrán observar que aquí México se encuentra en el centro. Vemos grandes mejoras en nuestras pruebas, pero nosotros vemos que hay herramientas muy básicas para poner la adopción de fertilizantes y la biotecnología, el uso de la tecnología que puede llevarnos a dar un paso más allá en las mejoras las cosechas en un futuro cercano. Son cosas que pueden hacerse y se han sido demostradas y probadas en otros países alrededor del mundo, y estamos buscando continuar haciendo ese trabajo básico aquí. Mi empresa probablemente se conoce mejor y se identifica mejor con la biotecnología. Ese era mi papel original cuando entré a Monsanto, porque estas nuevas técnicas nos permitían poner los nuevos genes en los cultivos. También hacemos mucho trabajo en las nuevas semillas para el frijol y otros. Cuando hablo de la biotecnología, las personas me están preguntando, cuando empecé este trabajo hace 30 años, si yo me hubiera imaginado en aquel entonces en dónde estaríamos en la actualidad. De ninguna manera yo podría haberme imaginado la adopción tan rápida que ha tenido esta tecnología alrededor del mundo. Las cosechas biotecnológicas se cosechan en muchos países, en más de 25% de la tierra agrícola mundial. Y por supuesto que aquí en México nosotros tenemos cultivos de soya
Y hace 25 años, si ustedes me preguntaban que tendríamos discusión acerca de la seguridad de la biotecnología, sus beneficios o las controversias que generan su etiquetado regulatorio, no me hubiera yo podido anticipar. Pero como empresa y como industria necesitamos hacer un mejor trabajo para comunicar y contar con un diálogo que se relacione a la importancia que juega la tecnología en la agricultura y en la producción de alimentos para poder hacer frente a los retos futuros. He mencionado también el rol de las cosechas biotecnológicas. Nuestros productos más exitosos están en el maíz, en donde hemos mejorado para que resista a los insectos, para darle mejores herramientas a los agricultores, para el control de plagas y darles mayor flexibilidad y mayores rendimientos. En los casos de soya, ahora las plántulas están en los acres a través de México, de Estados Unidos, de Argentina, y los agricultores usan esas herramientas porque reduce sus riesgos, aumenta la productividad y sus ingresos y les da más alternativas al uso de herbicidas y pesticidas. Entonces, es una relación para ganar y se aplica a todos los agricultores de todos los tamaños. Uno de los mensajes que han sido críticos es que hay más agricultores pequeños en el mundo utilizando la biotecnología que en ningún otro lado. Y la lógica es muy sencilla. Pueden tomar la última ciencia en tecnología para las cosechas o introducir un gen en una semilla, y esa semilla puede utilizarse por un pequeño agricultor o por un gran agricultor de manera efectiva para ambos. No requiere de nuevo equipo, no requiere de educación, lo único que requiere es experimentar con esa semilla en la tierra. Por eso ha sido tan poderosa en lo que se respecta a su adopción mundial. Entonces aquí yo recuerdo que mi primer viaje aquí fue a principios de los 90 para hablar con el gobierno, para hablar con los productores acerca de la importancia que tenía la biotecnología para los agricultores. Vemos mejoras en rendimientos y reducción en el uso de pesticidas, y de eso me siento yo muy orgulloso. Cuando yo veo hacia atrás en el tiempo la biotecnología, el hecho importante realmente no ha sido muy mal presentado por los activistas. Entonces, desde hace 20 años, a través de Brasil, Argentina, los Estados Unidos, aquí en México, se ha utilizado la biotecnología y no ha habido un solo incidente relacionado a los alimentos o a la seguridad en el uso de esta tecnología. Los registros muestran que así su desempeño ha sido estelar y no ha sido una excusa que la uso de esta tecnología no debería continuar en una base global. Aquí en México, como yo lo he mencionado, he visto un gran éxito con la adopción de BT-Cotton y su comercialización. La tecnología de la soya ahora se está usando por los agricultores y estamos trabajando a través de las fases finales de pruebas y los permisos, y yo espero que en mi próxima visita aquí estemos festejando la salida la comercialización para poder aumentar los rendimientos y la producción de frijol. Entonces realmente es una fecha que veo que espero con muchas ansias poder celebrar en un futuro. Los aspectos de la tecnología es proporcionar a los productores más protección y más herramientas conforme vamos enfrentando los cambios climáticos. Cuando pensamos en cambios climáticos, todo el mundo piensa en diferencias en las temperaturas y en las épocas de cosecha. Otro aspecto es más cambios dramáticos en el clima.
En algunas ocasiones tenemos unas sequías extendidas o unas lluvias anticipadas. Y luego vemos también cambios en la temperatura. Pueden cambiar el tipo de insectos, el tipo de plagas, el tipo de enfermedades a las que se enfrentan los agricultores en sus campos. Es muy importante que preparemos la agricultura para las décadas por venir, para que contemos con todas las herramientas para las cosechas, los cultivos, nuevas herramientas biotecnológicas para que los agricultores tengan la mejor de las protecciones posibles. Ya vemos cambios en las cosechas a nivel mundial y estamos cambiando nuestros programas de cosechas para tener cosechas más cortas, que sean más efectivas y que podamos prevenir la presión de las sequías o de los daños que provocan las heladas. Y estos efectos son reales y nosotros tenemos que actuar en estos momentos con un gran sentido de emergencia, de urgencia, porque los agricultores tienen que tener estas herramientas cuando las necesiten en un futuro cercano. Un gran ejemplo es la producción de maíz y voy a mostrarles unas gráficas. Entonces, como en México el 2012 fue un año de grandes sequías. Muchos sienten que fue la sequía más grande que se ha sufrido en los Estados Unidos para este tipo de cosechas. Peor que la del 1988, cuando tuvimos una caída dramática en las cosechas. Lo importante es que con la genética y con los rasgos biogenéticos presentes en los Estados Unidos, a pesar de que ha sido la peor de las sequías que hemos enfrentado, los rendimientos de las cosechas fueron los mejores. Entonces esto se debe a los cambios en las semillas y lo que les da las características de protección contra la sequía. A veces uno no piensa que un gen con un gen que proteja de un insecto pues le puede ayudar a la sequía, pero tengamos cuenta que ese insecto está absorbiendo humedad o agua de la planta, o si hay una plaga que está contaminando el campo y están también compitiendo por la caída de lluvia o por la humedad de la tierra. Entonces, al eliminar todas estas plagas e insectos, también estamos dando una protección a la plaga contra la sequía. Ese año nosotros hemos podido comercializar el primer rasgo biotecnológico que mejora la tolerancia de las sequías. Esa tecnología ahora ya está siendo desplegada a través de los Estados Unidos. Creo que es una tecnología clave en la que tenemos que pensar cuando estemos pensando a cargo del aumento de la producción de maíz aquí en México. Pero también va a ser una tecnología muy importante para el maíz y el elote que se produzca alrededor del mundo y tener una colaboración extensiva con la Fundación Gates, CARE y otros institutos en África para tomar este nuevo avance de las semillas para tener híbridos para África Central que cuenten con tolerancia a la sequía. Creo que es un gran ejemplo de colaboración para traer una tecnología importante. Lo que más me emociona es que de la misma manera que nosotros lanzamos la patente BT aquí en México, fue un año después del lanzamiento que se hizo en Estados Unidos. Creo que trabajando conjuntamente con CIMMYT y la Fundación Gates, a unos pocos años del lanzamiento de esa tecnología en Estados Unidos, podremos lanzar esa tecnología en África, en donde es de suma importancia para la dieta africana. Yo he mencionado el reto que las plagas y las enfermedades han contribuido conforme vayamos viendo los cambios en los patrones del clima y de las temperaturas. Yo pienso que requeriremos de todas las herramientas que ayuden a los agricultores prevenir la propagación de las plagas y los insectos, porque también habrá cambios en ellos y tendremos que tener a la mano todas las herramientas
para tener los genes resistentes y nuevas herramientas que están siendo desarrolladas a través de microorganismos con biodirección que tienen bases en tecnologías IT. Son todas las herramientas que, bueno, serán parte del arsenal cuando nosotros pensemos acerca de incrementar el rendimiento de las cosechas y poder hacerlas cuando nos enfrentamos a una escasez de agua en las tierras agrícolas. Entonces tenemos que tener mejores prácticas agrícolas como la conservación y las herramientas que esto nos proveen para poder tener unas cosechas y cultivos manteniendo la humedad y la tierra para el futuro. Lo que veremos lo que hemos visto en estos 20, 30 años han sido grandes avances en tecnología, en biotecnología, en la reproducción de semillas. Y lo que nosotros estamos viendo también son los nuevos desarrollos en biología que se están combinando con los nuevos usos de datos y de tecnología de la información que les van a dar a los agricultores nuevas herramientas para mejorar sus cultivos y sus rendimientos. Son herramientas que vamos a poder utilizar en algodón, en soya, en maíz, que son importantes también para luchar contra las plagas y bueno, también para el trigo, entonces para poder mejorar el rendimiento del trigo en México. La tecnología de la información nos da la habilidad de tomar todo este potencial genético de esa semilla y entender el campo y el entorno climático para poder tener una mejor toma de decisiones que vayan a maximizar el rendimiento y reducir el riesgo del agricultor. Ahora es posible tener un mapeo satelital de cada uno de los campos de trigo, de soya, de algodón y utilizar esa información para proporcionar la información a los agricultores para que puedan tener una mejor operación. Muchos de estos procesos ahora ya van a poder mecanizarse y van a poder proporcionar una toma de decisión en tiempo real cuando está el agricultor pensando en cómo optimizar sus operaciones a través de todas sus tierras agrícolas. Recientemente nos hemos implicado o participado con una empresa que desarrolla también estas capacidades en el modelado del clima y los elementos climáticos que impactan las decisiones. ¿Cuál es la mejor planta? ¿Cómo el tratamiento de la plaga puede hacer un cambio en una determinada temporada? ¿Y cuáles son los híbridos que van a ser óptimos para el rendimiento? Todo esto se puede modelar a través del conocimiento de los genos, de las tierras agrícolas y la habilidad de poder tener más información acerca del clima. Muchos están pensando, ¿por qué me da esta imagen con toda la electrónica y todos los equipos? Bueno, pues esta es otra parte del juego que ha cambiado. Toda esta tecnología puede ser modelada y proporcionada a pequeños agricultores a través de comunicaciones, a través de sus celulares. Y contamos con un programa implementado actualmente en India que le estamos dando a los pequeños agricultores información agrícola y climática para aumentar sus rendimientos y productividad a través de sus celulares. Esa misma oportunidad existe aquí en México y esas son oportunidades que nos gustaría crear asociaciones porque les puede dar a los productores el mejor consejo agrónoma, el mejor información acerca de las condiciones climáticas y realmente ser consultores agrícolas que en una manera que nunca hubiéramos pensado hace algunos años. Cuando pienso acerca de la importancia de la tecnología para los agrícolas, pienso en los agricultores grandes en Illinois, pero también estoy pensando en los pequeños agricultores aquí en México, en India y en China.
y la importancia de poder conjuntar todos los desarrollos en biotecnología, en tecnología de la información, y no puedo pensar en otras dos tecnologías que tengan una barrera tan baja de adopción que puedan llegar al alcance de cientos de miles. Ese programa de semilla con mejor genética puede ser plantado por un gran agricultor o por un pequeño agricultor y puede ser enviado a la computadora del tractor o al celular y darle ese consejo que va a ser tan importante. Realmente nos emociona mucho el futuro de la agricultura conforme vayamos viendo todos estos avances y desarrollos en biotecnologías. Hubiera sido imposible imaginarlos hace algunos años. Quisiera concluir y agradecer la oportunidad que me brindan por el apoyo que ustedes han dado a los proyectos y a las iniciativas porque son críticos. También quiero expresar el entusiasmo que tengo acerca de la producción agrícola gracias a todas las innovaciones y todas las posibilidades existentes. Definitivamente soy optimista de los resultados y espero estar aquí de nuevo para poder festejar cuando la nueva tecnología realmente llegue a las manos de todos los nuevos agricultores. Muchas gracias por sus palabras. Thank you very much for your words, Mr. Fraley. Now, Palafox, moderador de este segundo panel. Francisco Meré Palafox es egresado de Administración y Política Pública de la Universidad de Columbia. Anteriormente fue director del FIRA durante el periodo de 1998 a 2007. Actualmente desempeña actividades como director general de Agrofinanzas. Y en este momento cedo la palabra al señor Francisco Meré Palafox, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues me toca moderar este panel que sin duda es no solamente de un tema de la mayor relevancia, sino en donde verdaderamente se pueden encontrar soluciones y respuestas a los grandes retos que vamos a enfrentar en el mundo, en el tema de la agricultura y la alimentación. Y ya el doctor Fraley nos dio una presentación muy clara con las grandes tendencias en temas de las necesidades, el crecimiento poblacional, el reto del agua, el reto del cambio global y la visión y los avances que se han tenido en el tema de biotecnología para poder buscar soluciones concretas y avances concretos en algunos de estos desafíos. Yo quisiera ahora presentarles pues al doctor Víctor Villalobos Arámbula, quien es ingeniero agrónomo egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, maestro en Ciencias en Genética Vegetal del Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo y doctor en Morfogénesis Vegetal por la Universidad de Calgary. El doctor Villalobos, además de tener una trayectoria muy impresionante en la academia y en el servicio público en México, actualmente es el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y vale la pena decirlo y pues con mucho orgullo que es de ese grupo de mexicanos distinguidos que encabeza organizaciones internacionales y no solamente eso, sino que recientemente, el mes pasado, fue reelecto para un subsecuente periodo al frente de este organismo internacional por unanimidad por todos los ministros de la región, ministros de Agricultura de la región. Y le voy a hacer la palabra a quien le pediría yo si nos puede hacer algunas reflexiones sobre este tema y particularmente compartirnos al panel y a la audiencia pues con la visión continental regional del tema de la tecnología, la producción y los retos hacia adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera sumarme a las felicitaciones a la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural por este 50 aniversario.
La verdad es que es un gran honor para mí estar aquí compartiendo este panel sobre tecnología y productividad, particularmente con Francisco Meré y también y en forma muy especial con Robert Fraley. Es un honor estar aquí con ustedes. Si me permiten, quisiera hacer una brevísima referencia a que hace 3 semanas en Des Moines, en Iowa, sí, gracias, se dieron los premios al Premio Mundial de la Alimentación y Robert Fraley fue uno de los galardonados. Él, junto con otros 2 investigadores, fueron reconocidos en una solemne ceremonia en Des Moines, en Iowa, porque en 1983, 3 grupos de científicos en forma independiente lograron por vez primera insertar un gen de un organismo en una planta, y de ahí, bueno, pues viene todo lo que hoy día se conoce como esta revolución biotecnológica, los transgénicos, y casualmente tenemos enfrente en este panel, y como insisto, es un orgullo para mí compartirlo, a Robert Fraley, que fue uno de los galardonados en esta ceremonia. Yo aprovecho para nuevamente felicitarlo, pero también reconocer que este cambio importantísimo en la forma de hacer mejoramiento genético no solamente ha generado una nueva expectativa y yo diría soluciones para la agricultura actual y del futuro, pero también ha generado controversia de la cual pues todos somos testigos, pero que sin duda y en base a lo que él ha presentado aquí tendrá un importante futuro para el mundo y también sin duda lo tendrá para el país. Hablar de tecnología y productividad definitivamente nos puede llevar mucho tiempo. Yo tengo una intención de que esta intervención de un servidor pueda estar orientada precisamente a esta visión, como decía Francisco, una visión hemisférica. Yo quisiera, a manera de introducción, señalar que comparto el optimismo que se ha expresado durante toda esta mañana respecto al futuro de la agricultura. Y esto tiene fundamentos sólidos, no solamente en la tecnología, sino también en una serie de factores y particularmente con referencia a nuestro hemisferio. Yo creo que hay una clara y evidente expectativa respecto a la agricultura actual y del futuro, porque hoy día está en la atención y en la mente de los grandes decisores políticos del mundo. La agricultura se ha reposicionado y creo que no hay mejor momento para la agricultura en la historia que el que estamos viviendo, de modo que es muy importante que así todos los que de alguna u otra forma estamos trabajando en el sector asumamos nuestras respectivas responsabilidades. Y yo en ese sentido, con mi humilde participación en todo esto, comparto ese optimismo, comparto definitivamente la expectativa que esto ha generado. ¿Cuáles serían mis expectativas y sobre todo mi visión respecto a la agricultura en el continente americano? Que es, dicho sea de paso, importante señalarlo porque la institución que me toca representar es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que tiene 71 años de vida, que fue creada en 1942 con el objetivo de proveer asistencia técnica a los países del hemisferio. Durante 71 años esta institución ha servido en ese propósito y insisto, hoy día el acercar el conocimiento y la tecnología cobra definitivamente mucho más valor. Cuando uno ve, y en función de lo que aquí se ha discutido, el papel que nuestro hemisferio puede jugar y debe jugar en proveer seguridad alimentaria a la humanidad, con todas estas expectativas que se tienen, con todas estas estadísticas y sobre todo con la clara evidencia de que la población se incrementará en población en los próximos 37 años, el optimismo que nos permite hoy día asegurar y garantizar que esta
actividad sin duda va a cumplir con ese objetivo, visto desde el contexto de todo el mundo. No todas las partes del planeta estarán en la capacidad de sumarse a esta gran responsabilidad. Y cuando uno analiza el plano mundial, definitivamente uno ubica regiones que van a ser cada vez más demandantes de alimentos por el crecimiento de la población por un lado, pero también, y aquí se señalaba en la mañana, por el cambio de la demanda de productos y sobre todo el más o menos 3,000 millones de personas que van a cambiar de su estatus precisamente por su ingreso hacia ser partes de clase media, que van a demandar una serie de productos de mayor calidad, y que eso incidirá en una forma de hacer la agricultura diferente. Entonces habrá regiones que, más que seguir pensando en que van a aportar a la productividad, van a ser demandantes. Hay otras regiones, y yo aquí con respeto ubico a África, que no estará definitivamente siendo parte de esta ecuación para la producción de alimentos. Cuando uno críticamente analiza esa situación, nos remontamos a nuestro hemisferio. El continente americano no solamente tiene la capacidad, sino la responsabilidad de jugar un papel fundamental en proveer alimentos para la creciente población. Y creo que esa es la gran oportunidad a la cual me refería anteriormente. Hay varios factores que podríamos tomar en cuenta para sostener esta tesis. Yo diría, algunas de ellas tienen que ver con las características particulares ecológicas de nuestra región, otras con los aspectos relacionados con la tecnología que aquí se desarrolla, otras también con la población, con la gente. De los 10 países más megadiversos del planeta, 5 están en nuestro continente, de modo tal de que contamos con una base de diversidad genética, contamos con los genes precisamente que nos permitirán sumar con las tecnologías ya escuchadas a ser parte de esta solución. Estos países, dentro de los cuales se encuentra el nuestro, jugarán un papel muy importante, no solamente en la conservación, sino en el uso racional de todos estos recursos. El hemisferio también tiene la posibilidad de crecer su frontera agrícola sin alterar en forma significativa los bosques y las selvas. Tenemos regiones y países en el hemisferio que tienen un gran potencial para transformarse en proveedores de granos y otros productos agrícolas. Se me ocurre señalar, por ejemplo, Surinam, Guyana, Paraguay, por citar unos casos. Hay una posibilidad real de ampliar esa frontera porque hay suelo, porque hay agua, fundamentalmente, y también tenemos el acceso a la tecnología. Podría citar algunos otros aspectos relacionados precisamente con estas características que hacen a nuestro hemisferio como una región que tiene sin duda todo ese potencial para contribuir a la seguridad alimentaria mundial. En particular me referiría a la tecnología y a los productores del hemisferio, no solamente los de alguna región en particular. Cuando estamos hablando de la tecnología y cuando analizamos todo ese gran potencial y todo ese bagaje de información que se ha acumulado por el conocimiento, nuevamente me lleva a hacer la referencia a nuestra institución, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En su origen, en 1942, al ICA se le dio la responsabilidad de precisamente producir aquellos productos que se importaban de los países tropicales del Asia y que de alguna forma se obstaculizó debido a la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí que se empieza a buscar la región más adecuada para instalar un instituto que desarrollara conocimiento, tecnología, pero no solamente que lo desarrollara, sino que fuera suficientemente capaz y hábil de poderlo transferir al productor. Se hablaba de sustituir fibra, sustituir hule y una serie de productos agrícolas. Y así nace una institución que ha venido acumulando conocimiento de cómo sortear, cómo atender, cómo responder a las demandas de los productores
a todos niveles. Entonces, tal vez uno de los activos más importantes que tiene nuestro instituto es el conocimiento y sobre todo las experiencias vividas, sean en Bolivia, sean en Trinidad y Tobago, sean en Estados Unidos, sean en Canadá o sean en México. Al final ese acervo de conocimiento está ahí y está disponible para poderlo llevar a donde se necesita y finalmente tener un impacto a través de un mecanismo ágil y eficiente de la transferencia del conocimiento y la tecnología. Hemos adquirido ese conocimiento, hemos adquirido ese bagaje de información, pero algo que yo creo que es muy importante para lo que aquí hemos venido discutiendo y escuchando es precisamente un aspecto que creo que hace falta destacar, y es que existe una gran cantidad de información, existe una gran cantidad de conocimiento, tenemos tecnologías, tenemos científicos, tenemos agrónomos, tenemos una gran cantidad de elementos que nos permiten ir construyendo esa base y ese conocimiento. Sin embargo, yo creo que nos falta mucho llevar ese conocimiento al productor. Este paso, este proceso, si bien aquí se han compartido ejemplos muy reconocidos, muy importantes, nos permite, por otro lado, reconocer que nos falta mucho salir de la zona experimental, salir de la universidad, traducir el artículo científico en una información sencilla, accesible, de modo tal que el agricultor finalmente lo adopte y que se vea el beneficio de esa adopción en el incremento de la productividad. Y este incremento de la productividad, aquí se ha señalado por varios de los expositores, es un tema en el cual tenemos que trabajar muy fuertemente. De todas las regiones del planeta, América Latina y el Caribe es el que tiene la más baja productividad por unidad de superficie. De modo que sin alterar la superficie, sin ampliar la frontera, en la mayoría de los casos tenemos una responsabilidad de duplicar o triplicar, como aquí se ha dicho, el rendimiento en la misma superficie, sin duda con menos agua y tomando en cuenta los imponderables climatológicos. ¿Cómo vamos a sortear, cómo vamos a superar este reto? Es a través del conocimiento, es a través de la tecnología. Entonces, creo yo que aquí implícitamente tenemos que reconocer que nos falta salir del centro de investigación, salir de tal vez el área de confort de un laboratorio y finalmente crear aquellos mecanismos que nos permitan llevar el conocimiento de una forma sencilla y práctica al productor. No podemos ignorar que se ha dado, pero cuando esto se da definitivamente, y aquí se han discutido ejemplos claros, existen los resultados que todos deseáramos tener a cualquier nivel de la producción o cualquier tipo de productor, sea pequeño, mediano o grande. Y me lleva a un tercer componente de esta intervención en el sentido de tomar en cuenta a las personas. Un aspecto que hemos cuidado y que hemos discutido mucho en nuestro instituto es cómo mejoramos la calidad de vida de los productores, cómo mejoramos la calidad de vida de la sociedad rural. Esto no solamente puede resolverse con tecnología, con innovación, con conocimiento. Tiene que haber un reconocimiento de que la mejora de la calidad de vida o tratar al menos de equiparar la calidad de vida de la sociedad rural con la de las zonas urbanas tiene y requiere el involucramiento de diferentes sectores. Si nosotros no somos capaces de hacer o de crear esas políticas de Estado, esas políticas públicas, seguirá habiendo la migración, seguirá perdiéndose la juventud como fuerza, como una generación importante para una moderna agricultura, y la agricultura se seguirá haciendo en las zonas rurales, en las zonas más pobres, la seguirán haciendo los niños, los viejos, las mujeres, que dicho sea de paso, juegan un papel muy importante en la seguridad alimentaria.
De modo que si no lo vemos en esa visión integrada, la mejor de las tecnologías no va a poder incrementar los rendimientos. Entonces, si me permitirían resumir este papel, esta presentación, es decir, bueno, el continente americano tiene y juega un papel fundamental en la seguridad alimentaria actual y sin duda el próximo futuro. Esta es una gran oportunidad para todos los productores del hemisferio y lo tenemos que asumir no solamente como una responsabilidad, sino también en forma muy importante una oportunidad para nuestra agricultura. Segundo, tenemos recursos naturales, la propia naturaleza nos ha dado un bagaje de información, un bagaje de conocimiento, un bagaje de recursos y de genes. Tenemos que usarlos mejor. Tenemos recursos naturales, suelo y agua, y tenemos a la gente. Lo que requerimos finalmente es estas políticas públicas, estas políticas de Estado que nos ayuden a alinear, a ordenar finalmente todos estos elementos. Y algo que aquí se discutió en la mañana y que para mí es de vital importancia son las alianzas. No existe una sola comunidad, no existe hoy día una institución, no existe un país que pueda resolver todo esto por sí solo. Y en un mundo abierto y globalizado tenemos que saber jugar con reglas claras, tenemos que ser transparentes y finalmente beneficiarnos de estas oportunidades que se nos dan. Y es por eso que las alianzas, sector público, sector privado, las organizaciones de productores como base fundamental para romper y para entrar a este nuevo paradigma van a ser fundamentales. Y instituciones que jueguen un papel con esta visión hemisférica, con esta visión regional, a la cual el ICA sin duda está en la mejor disposición de jugar su papel, asociado con otras organizaciones en el hemisferio y sin duda en el mundo. Termino con una expresión nuevamente de optimismo. Esta es la mejor oportunidad para la agricultura del hemisferio. Esta es la mejor oportunidad para nuestra agricultura, sin duda lo es para nuestro país. La agricultura es importante 3 veces al día para la mayoría de la gente. Muchas gracias. Gracias, doctor Villalobos. Para Thank you. quien desea hacer una pregunta, les vamos a pedir que en las tarjetitas que están en la mesa la escriban, la señorita decán nos la estará haciendo llegar. Y en lo que tengo aquí algunas preguntas y en lo que nos llegan el resto, es evidente, digamos, de ambas exposiciones, uno, los retos que en materia de alimentación y cambio climático existen, pero también, como bien lo menciona el doctor, bueno, es más, ambos de los panelistas, la tecnología permite o presenta una oportunidad muy importante y particularmente en el hemisferio de capturar esas oportunidades. Y sin duda quiero compartirles, yo representando, digamos, una institución financiera, Banco Agrofinanzas, que estamos especializados en el sector, hemos visto un gran apetito en los mercados de capitales a nivel global y particularmente con interés en América Latina, porque se ve de manera muy puntual esa oportunidad de crecer en la agricultura y no solamente, como se mencionaba, desde el punto de vista de ser un proveedor de alimentos para el resto del mundo, sino que también, pues en la medida en que estas economías emergentes están creciendo, la clase media, como lo comentaba el doctor Freily, está creciendo, el consumo de alimentos está creciendo y está cambiando los patrones y los hábitos de lo que se está consumiendo. Un poco la pregunta es, ¿cómo se captura esa oportunidad de manera real? Es decir, existe la tecnología, existe la oportunidad, existe el potencial de recursos. ¿Cómo aceleramos ese proceso de adopción tecnológica en un país como México? Número 2, les preguntaría a nuestros panelistas, ¿existen empresas en México que hacen desarrollo tecnológico, producen semilla? ¿Cómo se pueden subir a este
a esta tendencia de manera más rápida. Y número 3, de cara a los productores de bajos ingresos, que como sabemos en el caso de México, pues es la mayoría, y en donde también, por cierto, puede ser que el potencial de mejora en rendimiento sea el más grande. ¿Cómo se puede hacer esta adopción tecnológica? Es decir, y un poco la pregunta es, ¿la escala es un impedimento? ¿Se requiere mejorar la tecnología para esa escala? ¿Cómo hacer esta tecnología, digamos, accesible a esos pequeños productores? No sé qué nos podrían comentar y compartir con la audiencia. So, thank you for Gracias por esa pregunta y por los comentarios. Comparto el entusiasmo de los miembros del panel en la base agrícola. Creo que nunca ha habido un tiempo más importante para la agricultura y tiempos más excitantes para la agricultura gracias a las grandes innovaciones que se están dando. He mencionado los ejemplos con la tecnología de la información y la biotecnología. Cuando uno ve los sectores de la salud y comunicación, son los avances tecnológicos más grandes que el mundo haya visto. Y todo ahora tendrá que ser aplicado a la agricultura de manera que nunca haya sido posible. Esto va a superar muchas de las barreras históricas y los retos a los que nos enfrentamos para diseminación de información y de herramientas, y tenemos que aprovecharlas. Yo regreso a algo que Víctor había comentado. También el gran reto aquí ha sido las herramientas y las tecnologías. Están convenciendo ya a los agricultores de los beneficios. Van a ser las políticas y el alineamiento que van a permitir su uso, porque son las políticas que van a poner el tono de la colaboración, de la inversión y para la generación de mercados internalos y el confort y la seguridad alrededor de esos mercados que son tan críticos para las inversiones a largo plazo. Por eso el comentario que usted hace y el papel que tienen para las políticas y el soporte financiero todavía y siempre será clave. Las herramientas, la tecnología, la ciencia, el valor que tengan los políticos, la integridad de las políticas y el reconocimiento que trabajando conjuntamente nosotros podemos resolver los grandes retos que enfrenta el planeta. Tal vez uno de los aspectos que nos debe preocupar es la seguridad alimentaria, particularmente en las comunidades rurales más pobres. Y aquí en la mañana se señalaba que coincidentemente la pobreza más extrema está casualmente en las zonas rurales donde se producen los alimentos. Una política orientada hacia el fortalecimiento de la agricultura familiar ha tenido éxito en algunos países. Yo creo que un buen modelo es Argentina. Más o menos el 70% de la seguridad alimentaria se garantiza a través de la agricultura familiar. Y aquí se habla, y creo que es acertado decirlo, que el agricultor debe transformarse en un agroempresario, independientemente de su escala. Y ejemplos a través de los cuales la pequeña organización, sin necesidad de grandes inversiones, simplemente es la forma de llevar una innovación, un conocimiento a grupos de productores y productoras organizados, hace una importante diferencia. En 2 años logramos un cambio importante en las comunidades más pobres de El Salvador, donde 19,000 cabezas de familia, muchas de ellas mujeres, pudieron adoptar en 9 cadenas agroproductivas tecnologías muy sencillas. Y de esa forma logramos un impacto muy importante junto con el gobierno y precisamente con la organización de productores. Aquí participaron el Instituto de Agropecuario, el CENTA de El Salvador, la Escuela de Ingenieros Agrónomos, el gobierno en forma importante y digamos esa combinación que nos permitió finalmente tener este nivel de éxito se da muy evidentemente
cuando todo se alinea y finalmente se traduce en una mejora que el agricultor rápidamente percibe y finalmente lo adopta. Hay ejemplos en México, sin duda, en el sur, donde mecanismos similares son adoptados y se ve inmediatamente el beneficio. Yo creo que mucho de esto está en el nivel de organización, a nivel de pequeños productores, pero insisto, no podemos despreciar a la agricultura familiar como un importante componente de la seguridad alimentaria. ¿Y cómo subir a los productores en esto? Al final, los productores son sabios, los productores saben qué es lo mejor. No estamos hablando de tecnologías sofisticadas, no estamos hablando de tecnologías muy caras. Lo que se necesita es un acompañamiento claro, constante, la demostración de que esos beneficios a la postre redundarán en un mejor ingreso a los productores, y la organización, insisto, es fundamental. Cuando logramos incrementar la producción, tenemos que garantizar el mecanismo a través del cual ellos puedan vender su producto. Si no lo vemos desde esa perspectiva, las frustraciones a nivel muy práctico son evidentes y esto puede revertir cualquier iniciativa. Tenemos que garantizar el mercado antes inclusive de poner en práctica aquellos instrumentos sencillos que han de mejorar o de incrementar su productividad. Y esto fue muy claro en nuestra experiencia en El Salvador recientemente. Gracias. Es evidente, digamos, de lo que comenta el doctor Villalobos, que pues el acompañamiento es crítico para la adopción tecnológica. Y dentro de las preguntas que vienen de la audiencia, hay un par de inquietudes que me parecen muy relevantes. Una es que en México el número de egresados profesionistas digamos, la matrícula de los agrónomos ha tenido una tendencia a la baja en México. En consecuencia, pues hay menos personas que pueden hacer ese acompañamiento, ese extensionismo. Y si bien, evidentemente, pues el tema de la tecnología, y yo en lo personal además soy un convencido de la revolución móvil como un mecanismo de llevar esto, ¿cómo se podría estructurar un programa en donde se puedan conjuntar esos dos factores? Es decir, tanto aprovechar los profesionistas que están egresando, sumando la tecnología, y en particular cómo tanto empresas internacionales como Monsanto, como la propia ICA, pueden ayudar en procesos o en proyectos específicos en México, y por supuesto integrando al sector privado nacional. Y un poco también las preocupaciones son, evidentemente un reto es, pues diría yo, la educación o la transmisión de este conocimiento hacia los productores, y lo otro es, digamos, al público en general, porque hablando del tema de biotecnología, ya el doctor Fraley nos comentaba, pues es innegable que, digamos, hay un debate alrededor de la seguridad o no del uso de estos materiales, que evidentemente, como él nos comentaba, hay evidencia científica por 20 años de que se ha venido produciendo, pero evidentemente hay ese miedo o esas, a veces, falta de información en la población en general, inclusive sobre el tema de la biodiversidad y la biotecnología, y cómo informar también de mejor manera al público en general, que puede ayudar o que sin duda influye en la definición de las políticas públicas. Estoy de acuerdo que no hemos hecho un buen trabajo a ese respecto. Yo digo que hay una empresa y que hay una industria, y somos muy buenos comunicando con los agricultores, haciéndoles ver los beneficios de la adopción de las tecnologías. Y en cualquier del mundo que voy y hablo con los productores, ellos entienden estas herramientas y entienden los beneficios que les traen. Pero creo que los retos en donde nosotros tenemos que aplicarnos mejor para comunicar con los consumidores, ser transparentes en el diálogo
con las personas en la industria de la alimentación, en los que están en las casas, la mamá que está involucrada en la producción de la alimentación. Ahí necesitamos hacer un mejor trabajo. Va a haber diferentes tipos de diálogos, quizás en algunos casos tenga que ser acceso a información a través del Internet o acceso a información a través de los teléfonos celulares o a través de oradores públicos, o nuestra industria no podrá hacerlo todo. Todos nosotros que estamos involucrados en la cadena de suministro de agricultura, creo que debemos hacer esfuerzos. Y yo ya he visto algunos ejemplos de que se están implementando. Nosotros tenemos este gran reto hacia nosotros de duplicar la producción alimentaria, producir más alimentos en los próximos 37 años de lo que hemos producido en la historia del mundo. Haciendo eso ante los retos del cambio climático, hacer eso con un entendimiento más claro de lo que el buen uso de los recursos acuíferos. Haciendo todo esto sin destruir el medio ambiente, las selvas, y la perspectiva de todo esto es un gran reto. Yo no sé de ninguna otra manera de hacerlo si no es tomando lo mejor de la ciencia y las mejores de las herramientas tecnológicas con las que contamos y utilizarlas de manera segura para poder mejorar los rendimientos. Ahí está la clave. Si nosotros no mejoramos los rendimientos, la gente va a tener hambre. Y es una decisión que hace un agricultor en desbozar un área y establecer su cultivo. Eso va a ser muy importante en el tiempo para poder tener esta plática con las gentes, porque nosotros necesitamos poder utilizar estas herramientas, implementarlas para poder enfrentar a los grandes retos mundiales. Si reconocemos que hay cambios importantes en la agricultura y si tenemos en mente que estamos en una transición de una agricultura que se agota a una agricultura extractiva que destruyó en aras de producir más, no fue muy consciente del impacto ambiental, tenemos que pensar dónde están los nuevos agrónomos, dónde están los nuevos profesionales de la agricultura que necesitamos para esta nueva agricultura, para este nuevo paradigma. Entonces yo creo que vale mucho la pena reflexionar sobre el tipo de egresados que están saliendo de nuestras universidades en México y en el resto de América Latina. Nunca se me olvida un comentario, una de las últimas conversaciones que tuve con Norman Borlaug, donde Norman me hacía énfasis en que independientemente de todo este avance tecnológico que se está dando en los laboratorios, toda esta biología molecular, ingeniería genética, al final de cuentas los materiales, producto de toda esa ingeniería genética, van a tener que ser evaluados en el campo. Entonces él veía con preocupación que no tenemos nuevos fitomejoradores con una mentalidad y con esa capacitación y este conocimiento y esta, digamos, revolución no se está dando en nuestras universidades, se está dando mucho en el sector privado, que a veces no es fácil acceder a todo este conocimiento y aunque fuera, no podemos generalizarlo. Entonces tenemos que ser muy críticos y las instituciones nacionales, las universidades tendrán que reconocer que en la medida en que oferten profesionistas que entiendan lo que está pasando en la agricultura y que sean hábiles y capaces de cambiar el pensum académico, de modificar los perfiles de estos profesionistas, lamentablemente seguiremos produciendo egresados que no van a encontrar trabajo y que otros profesionistas estarán llenando esos espacios. Yo creo que ese es un tema que debe ser muy crítico. Y volviendo, y yo creo que es muy importante destacar algo que se está evidentemente poniendo en práctica en muchos países y es el perfil del profesionista de cara a los nuevos desarrollos biotecnológicos. Hay una
ignorancia, y no lo digo peyorativamente, pero un desconocimiento absoluto de los profesionistas de la agronomía respecto a un análisis real, crítico, de los beneficios y de las limitaciones que tienen los nuevos avances tecnológicos. Si no somos capaces de establecer los foros, los debates y las discusiones en los propios centros de educación, precisamente con relación a todos estos nuevos retos de la agricultura, difícilmente vamos a poder avanzar. Y este tema de controversia, este tema de discusión no se ha llevado con toda digamos, la atención que merece. Y estamos en un momento realmente crucial. Si no logramos cambiar y si no logramos generar esta forma, digamos, crítica, analítica, ética, profesional de las discusiones en estos temas, pues el advenimiento de todas estas tecnologías se tendrá que posponer. Yo soy un convencido de que estas tecnologías tendrán y deberán de jugar un papel muy importante ante sin duda los impactos del cambio climático, el problema del agua tan crítico, y si no tenemos la capacidad técnica, profesional, profesionista de nuestros jóvenes egresados, pues la pregunta es, vamos a ver pasar el tren, nos vamos a quedar en la expectativa y, ¿por qué no decirlo?, seguiremos dependiendo de la importación de granos. Gracias. Tenemos dos preguntas más. Una. We have two more questions, one directly for Dr. Fraley, and this is like a question in two parts. One would be why there has not... Rápido en el tema de biotecnología en el trigo, y que si el hecho de que el trigo sí sea un grano que es con un claro destino alimenticio en Estados Unidos ha influenciado o no este desarrollo, mientras que el maíz finalmente se utiliza más para alimento. Y una preocupación también que digamos, los materiales, particularmente los granos con biotecnología, poco que en el manejo post cosecha tienen una menor vida útil o duran un poco menos, y si hay alguna investigación en ese sentido. Y finalmente una pregunta que es siempre la vamos a dejar al final, el plato fuerte, es para los dos panelistas. ¿Cuál es la visión, cómo ven hacia adelante el corto y mediano plazo el uso de maíz transgénico de biotecnología en México? ¿Qué herramientas y procesos sugieren para introducir el material genéticamente modificado en México en el caso de maíz? So let me Primero, permítanme les hablaré del maíz después, pero primero la oportunidad del trigo. Como empresa, nosotros hemos sido implicados con el trigo y recientemente hemos reforzado nuestros programas de investigación. La mayor parte del trigo que se cosecha alrededor del mundo no ha tenido las mismas ganancias de rendimiento que hemos visto en el maíz. No ha habido mucha inversión en la biotecnología hasta el momento, pero sabemos que esas herramientas ya son posibles y estamos trabajando con varias universidades en diferentes países para poder completar el mapeo del genoma del trigo, estableciendo los marcadores y los tipos de tecnologías que nos van a permitir tener un cultivo mucho más rápido, y viendo la oportunidad que la biotecnología puede proporcionar para el tipo de resistencia de enfermedades, protección a las sequías y el incremento en el rendimiento, que es posible a través de la biotecnología. Toda esta sensibilidad a través del trigo por su aplicación para la elaboración del pan ha sido crítica. Bueno, también vemos que hay productos de soya y de maíz que han sido utilizados de manera segura en los últimos 20 años, pero ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a sucederle al trigo si no tenemos las
herramientas y tecnologías que nos vayan a permitir mejorar el rendimiento y cosechar el trigo ante los retos de cambios climáticos. Entonces, en los individuos y los grupos en donde hemos llevado a cabo todas estas discusiones, hemos visto que es el momento de reinvertir en la tecnología del trigo porque es importante a nivel global y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. But comment on the No puedo evitar comentar la importancia de esa siguiente generación de científicos, que siempre fue la primera pregunta que haría el doctor Borlaug si hablara con los nuevos estudiantes y les hablara acerca de los retos que ellos van a tener que enfrentar en un futuro. Creo que es una gran oportunidad que tenemos ahorita para que las universidades y las ONGs y las empresas participen para el diseño de los cursos y de las prácticas en las empresas, para que los estudiantes que tienen diferentes antecedentes o currícula puedan venir a enfrentar estos nuevos retos. Necesitamos los químicos, los biólogos y en un futuro los expertos con conocimientos de tecnología de la información para poder enviar esta información científica a los agricultores de manera oportuna. Entonces, sí, creo y estoy muy emocionado de ver todas estas nuevas herramientas y su uso en la agricultura. Decisión de cada país respecto a si deben o no adoptar organismos genéticamente modificados o qué tanto grado de involucramiento podían tener en la adopción de estas modernas tecnologías. En ese sentido, el ICA ha venido acompañando a los países, a todos los países miembros en este debate. Me da gusto comentarles que independientemente de las posiciones de los países en términos generales, el ICA ha sido una institución que en los últimos años ha sido muy solicitada respecto a establecer foros de discusión y de debate en torno a los transgénicos y la seguridad alimentaria. Y hemos de decir con satisfacción de que estos foros han servido para ir a través de procesos de discusión, de alguna forma ayudado a los países a hacer las mejores decisiones. Evidentemente, Sudamérica, y aquí hablo de los grandes países que han adoptado estos avances tecnológicos, se han posicionado como grandes exportadores de cereales, específicamente maíz y soya, fundamentalmente. Estoy hablando de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Entre estos 5 países, propiamente, más del 50% de la soya que se consume en el mundo viene de estos 5 países que hoy día son reconocidos no solamente como proveedores de materia prima, sino también países que han venido incursionando en agregarle valor a esos productos. Argentina es un buen ejemplo. Argentina no exporta en grandes volúmenes su grano de soya, exporta pellets, exporta aceite, y así ha venido sustentando un cambio en la forma de hacer la agricultura en ese país. Claramente nuestro papel en estos países ha sido un acompañamiento y sin duda la búsqueda de oportunidades hacia cómo agregar valor a estos productos. Lo que es evidente en la mayoría de los países de América Latina y muy recientemente en el Caribe es de que están considerando las personas que toman, las autoridades que toman las decisiones, incursionar hacia la adopción de organismos genéticamente modificados como tecnologías alternativas a lo que ellos han venido haciendo. No es en sustitución de, sino con una tecnología adicional, de cara a todos estos retos que ya hemos reiterado. De modo que creo que es muy importante. México lo ha venido haciendo también. Yo diría, México fue uno de los países que empezó con todos estos debates, antes que otros que ya de alguna forma han tomado sus decisiones. Y yo siento que este debate sigue siendo muy importante.
la opinión de la sociedad debe tomarse muy en cuenta, pero al final la autoridad tendrá que tomar sus decisiones respecto a qué tanta grado de participación tendrán estas nuevas tecnologías para los retos de la agricultura de nuestro país. Creo que aquí hay elementos muy importantes que pueden ser puestos en la discusión. Nuestro país se habla de centro de origen en el maíz, evidentemente aquí se ha domesticado el maíz, pero nuestro país es muy vasto y se ha venido discutiendo la posibilidad de poder tener una regionalización donde claramente los potenciales riesgos que no están del todo ampliamente discutidos o confirmados podrían ser analizados y finalmente permitir en diferentes regiones del territorio nacional producir algo que de alguna forma estamos importando. Y este sentido creo que hay que verlo, insisto, no hay que tenerle miedo a la discusión, no hay que tener miedo al debate, hay que poner los elementos sustentados en ciencia en la discusión y en función de eso dar elementos para una decisión final. Nuestro país sin duda tiene una gran potencialidad para no solamente ser autosuficiente en todos los diferentes rubros a los cuales se destina el maíz, sino también sumarse a la exportación de estos granos en diferentes formas. De modo que yo veo con optimismo que las autoridades del gobierno federal están tomando este tema con mucha seriedad y responsabilidad, y yo espero que estos foros de discusión y de debate que se puedan dar pronto y que podamos eventualmente tomar una decisión en una dirección o en otra, pero que definitivamente debe estar sustentada en conocimiento científico y no en todo este debate que no tiene ninguna base técnica. Gracias. I'm sorry. The comment that I would make is El comentario que yo haría es que pienso que el gobierno ha hecho un trabajo maravilloso de tener regulaciones basadas en la prueba científica, por ejemplo, en el algodón y en la soya. Nosotros sabemos que ha habido unas pruebas muy exhaustivas también para el maíz, tanto en México como en otros países del mundo. Los productos de maíz que se hacen en Canadá, en Argentina, todos ellos han sido probados. Y como yo les indiqué durante mi exposición, una de las cosas que más me enorgullece durante este seguimiento que le damos al orden científico, 20 años. En 20 años no hemos tenido un solo problema de seguridad alimentaria. Entonces el debate debe concentrarse sobre el impacto económico en el país, en el beneficio de la ciencia, conforme va enfrentando los retos que tenemos de cambios climáticos y de sequía. Y entonces pues, hay muchas discusiones, hay muchos protocolos en áreas en donde las cosechas van a ser plantadas o por las semillas sea de origen. Entonces creo que el gobierno ha hecho un trabajo muy importante en ver cómo se ha hecho todo este proceso científico y después tomar las decisiones, esperemos que lleguen pronto, para que los productores puedan utilizar estas herramientas y tengan habilidad de tener mejores producciones. México está creciendo 8 millones de hectáreas de elote y para alimentar el ganado, y creo que toda esta tecnología va a poder reducir las importaciones y de darle un nuevo auge a las economías de los productores mundiales, y esto será de suma importancia y estamos trabajando estrechamente para poder entregarles toda la ciencia posible, y espero poder hacer más conforme vayamos platicando las futuras colaboraciones de inversión, de desarrollo, porque creo que hay grandísimas oportunidades aquí para poder seguir avanzando con las nuevas herramientas que son nuevas para tener una mejor agricultura. Gracias. Y las preguntas de la audiencia. A manera de resumen, para cerrar este panel,
quisiera hacer un par de comentarios. Bueno, uno es evidente los retos que tenemos en el mundo en materia de agricultura, de alimentar una población creciente con diferentes o cambiantes hábitos de consumo y con el reto evidente también de producir pues cada vez con menor agua, con menor superficie en términos relativos, y que la tecnología pues es una herramienta muy poderosa para poder conjuntar como solución a estos retos. Queda claro también que desde la óptica regional y en particular pues en América Latina y en México existe un gran potencial para elevar, digamos, la productividad en primer lugar para exportar al mundo, pero también evidentemente para reducir importaciones en muchos de los rubros y por supuesto alimentar también la población creciente y esos retos que tenemos hacia adelante. Es claro los retos que tenemos de cómo llevar a la tecnología a los productores, ese acompañamiento, cómo mejorar y el gran desafío o cómo mejorar, sí diría yo, esa nueva generación de profesionales, tanto en la parte científica como en la parte de acompañamiento productivo. Es claro también, comentaba yo, que hay un gran apetito por parte del mercado financiero y de los inversionistas de invertir en el sector alimentos, evidentemente por las necesidades futuras y por las oportunidades de mejora y de incremento en productividad que existen en países como México. El reto es cómo poder aterrizar esa inversión a través de hacer una adopción tecnológica mucho más acelerada. Hablaba el doctor Fraley además del uso de tecnologías de la información como un mecanismo muy poderoso, y es evidente que en México existe el potencial y la base, la infraestructura para hacer eso. La penetración de la telefonía celular, como todos saben, en México es muy extendida, también queda muy claro que se requiere sumar esfuerzos. Se hablaba también de experiencias muy interesantes de asociaciones públicas y privadas, iniciativas público-privadas para llevar la tecnología al campo. Vale la pena destacar en ese sentido el gran trabajo que ha hecho la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural en estos 50 años. Vale la pena por lo menos poner un ejemplo, el trabajo que ha hecho la Fundación en zonas de temporal en el estado de Chiapas con pequeños productores, en ese acompañamiento tecnológico, pues ha resultado en un incremento de casi 4 veces la productividad de esos pequeños productores, y que evidentemente ayuda a lo que bien mencionaba el doctor Villalobos, pues de no olvidar que no estamos hablando solamente de rendimientos y de cómo llevarle comida al resto de los mexicanos y del resto de habitantes del planeta, sino que también estamos tratando con personas cómo ayudarlos a ellos a mejorar su situación económica e impactar en su desarrollo, ¿no? Quiero agradecerles a ambos panelistas su participación. Me parece que fue un panel muy rico de opiniones y además con muchísima información valiosa y con retos muy puntuales, y yo creo que todos los que estamos involucrados en el sector nos llevamos pues una idea muy clara del reto, de la oportunidad y del tipo de tareas que tenemos que hacer, y que pues sumando esfuerzos seguramente lo podremos lograr. Quiero agradecerle de nueva cuenta al doctor Fraley, al doctor Villalobos, a todos ustedes por la participación en este panel, y les vamos a dar un reconocimiento por su participación en la Fundación. Y felicidades a la Fundación, no solamente por este aniversario, sino, como decía yo, por el trabajo tan importante que ha hecho en la difusión y en el acompañamiento para la adopción tecnológica en México. Muchas gracias a los panelistas. Un aplauso, por favor. Y a continuación, quisiera pedirle, por favor, a Gustavo Lara, del Comité de Proyectos de la Fundación Mexicana del Desarrollo Rural, por favor, proceda a la entrega de reconocimientos. Adelante. Realmente yo me siento muy contento de dar estos reconocimientos a nombre de la Fundación. Para nosotros es un orgullo poder tener en nuestro foro a 2 de los científicos más importantes que existen el día de hoy y que están cambiando la fase de la agricultura en este siglo.
Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si se pudieran, por favor, acomodar para la foto oficial, por favor. Un aplauso a todos, por favor. Gracias por haber estado con nosotros en este segundo panel.